Esta clase vamos a abordar el capítulo de inflamación y vamos a ver que el proceso inflamatorio es quizás la respuesta más importante para la defensa del organismo y por lo tanto resulta esencial para la vida. Es considerado un proceso complejo, dinámico, que se pone en funcionamiento frente a injurias en los vertebrados superiores. Y es una respuesta adaptativa, un mecanismo de defensa esencial para la vida, que va a acrecentar las posibilidades de supervivencia en animales con sistemas vasculares. Es considerado un mecanismo inespecífico de respuesta orgánica. Vamos a ver algunas generalidades sobre la respuesta inflamatoria. Vemos que la inflamación es un proceso, no un ente. Es considerada una reacción defensiva que va a envolver múltiples factores y ocurre solamente en los tejidos vivos. Consta de una serie de eventos solapados, o sea que se superponen de continuo, y constituye una respuesta, por lo tanto requiere un estímulo inicial. La respuesta puede ser aún más dañina que el propio estímulo inicial. Y la inflamación está orientada a la conservación de la vida, no a la conservación de la estética. Es una respuesta relativamente fija, cualquiera sea el estímulo. Siempre va a ser la misma. Es un mecanismo de defensa cuidadosamente coordinado y esencial para la vida. Y es complicado pero comprensible. Estudiamos las alteraciones circulatorias, conocimos la presencia de un líquido denominado trasudado de origen plasmático al que relacionábamos con la presencia de edema. Ese era un líquido translúcido con una densidad menor a 1015, un contenido proteico menor al 3%, que raramente coagulaba y casi nunca presentaba bacterias y células de la inflamación. Hoy, asociado al fenómeno inflamatorio, vamos a conocer otro líquido de origen plasmático que se denomina exudado y que está íntimamente ligado a los procesos inflamatorios, generalmente de etiología infecciosa, que tiene una densidad mayor a 1018, un contenido proteico mayor al 4%, que frecuentemente coagula y generalmente presenta bacterias y células de la inflamación. Si nos remontamos a la historia de los estudios sobre la inflamación, vemos que los egipcios, ya 3000 años antes de Cristo, habían hecho observaciones y descripciones de fenómenos inflamatorios en animales y en las personas. Posteriormente a ellos, Cornelius Celsus, en el siglo I a.C., describió los signos cardinales de la inflamación aguda, como son el calor, el rubor o enrojecimiento, el tumor o la tumefacción y el dolor que se presentaban en los fenómenos inflamatorios de corta evolución. Después, John Hunter, en 1729, empezó a relacionar a los fenómenos inflamatorios como un fenómeno saludable. Y Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, dio o emitió el quinto signo cardinal de la inflamación, que es la función lesa o cese de la función, asociado a la presencia de inflamación aguda. Julius Cohnheim estudió los fenómenos vasculares que se desarrollaban en los procesos inflamatorios, y Elie Mechnikov, que fue premio Nobel en 1908, describió la importancia de los leucocitos en la inflamación y descubrió el proceso de la fagocitosis. Después, estudiosos de la microbiología como Louis Pasteur y Robert Koch asociaron a los microbios con la enfermedad y con la inflamación. Paul Ehrlich, otro premio Nobel que compartió con Mechnikov en 1908, desarrolló la teoría humoral de la defensa orgánica, en donde participaban anticuerpos en la defensa. Y Thomas Lewis, ya en 1927, estudió los mediadores químicos de la inflamación. Bueno, hablábamos de los signos cardinales de la inflamación aguda, que son el calor, el rubor, íntimamente relacionados con una hiperemia activa local y aguda, o sea, una mayor llegada de sangre al tejido, que torna el tejido caliente y enrojecido. El tumor o tumefacción, producto de la presencia de ese líquido exudado, que tumefacciona o tumefacta las zonas inflamadas. Y el dolor, típico de la inflamación aguda, asociado a la compresión que hace ese exudado sobre las terminales nerviosas y algunos mediadores químicos como la bradiquinina asociados al dolor.
con todo esto asociado también a la pérdida de función. Las funciones del exudado. El exudado está compuesto por fluido de origen plasmático y células que, de acuerdo a la evolución de la inflamación, estarán presentes neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, células plasmáticas y las células derivadas de los monocitos sanguíneos, como son los macrófagos, las células epitelioides o las células gigantes. Ese exudado tiene como función la dilución y la localización, en el caso de que haya, por ejemplo, un germen, a través de la generación de líquido y más líquido, y de fibrina, que trata de frenar o localizar a las bacterias. Y también tiene como función la destrucción de esos agentes que están involucrados en la respuesta inflamatoria. Eh, Además de la remoción y del reemplazo del tejido dañado. La destrucción se lleva a cabo a través de fagocitosis, de inmunidad celular, de anticuerpos y de lisis. La remoción se hace a través de la lisis y de la fagocitosis, y el reemplazo será a través de los procesos de regeneración ad integrum, o sea, reemplazar tejido dañado por el tejido original, o el reemplazo del tejido dañado por tejido conectivo. Entonces, el proceso inflamatorio es un mecanismo defensivo esencial para la vida, pero no obstante, la inflamación siempre produce daño en los tejidos del paciente y puede terminar matando por agotar las reservas orgánicas o matando si daña una zona vital para la supervivencia. ¿Cuáles son las fases del proceso inflamatorio? En la inflamación vamos a tener inicialmente cambios hemodinámicos, cambios en la permeabilidad vascular, acontecimientos leucocitarios con cambios en las células y posteriormente la destrucción del agente invasor involucrado en la generación de esta inflamación. Pensando en los cambios hemodinámicos, vamos a ver que tenemos una mayor llegada de sangre con apertura de capilares y vénulas y congestión venosa. Vamos a tener lo que se denomina una hiperemia, o sea, mayor llegada de sangre, activa a nivel arteriolar, local y aguda en un corto tiempo. Desde el punto de vista de los cambios en la permeabilidad vascular, vamos a ver que esos cambios pueden ser directos, producidos por injurias directas sobre los endotelios, o indirectos a través de mediadores químicos inflamatorios. Desde el punto de vista de los acontecimientos leucocitarios, vamos a tener que las células blancas de la sangre van a irse a la zona donde está el agente agresor, y para esto van a marginarse, van a rodar, van a adherirse a los endotelios cada vez en mayor medida, a manera de pavimentación, van a migrar a través de las células endoteliales, a través de un mecanismo denominado diapédesis, y se va a producir la quimiotaxis o atracción química desde la zona donde está el agente agresor. Esa célula va a dirigirse a esa zona para posteriormente producirse la destrucción del agente invasor mediante el mecanismo de fagocitosis. En esta clase vamos a ir desarrollando estos procesos. Si abordamos los cambios hemodinámicos, vamos a ver que se produce una dilatación arteriolar, a veces precedida de una vasoconstricción periférica, se produce mayor llegada de sangre por las arteriolas, se abren los capilares y las vénulas adicionales, se congestiona el área venosa de la microcirculación y se produce un incremento de la permeabilidad con salida de fluido inflamatorio hacia el intersticio. Se produce entonces de esta forma una concentración de eritrocitos en los capilares y en las vénulas y disminuye la velocidad de la sangre y se produce estancamiento en la microcirculación. Todo esto facilita la marginación de los leucocitos, o sea, se mueven hacia la pared del endotelio y se van a producir el resto de los eventos que involucran a los linfocitos o los leucocitos. Si hablamos de los mediadores químicos de la inflamación, tenemos que definirlos como mensajeros químicos que actúan sobre los vasos y o las células, contribuyendo a la respuesta inflamatoria. Y esos mediadores van a ser exógenos o endógenos. Desde el punto de vista del efecto que producen, vamos a ver que
por ejemplo, los que producen vasodilatación son la histamina, las quininas, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Hay también aumento en la permeabilidad vascular y aquí están involucradas la histamina, la bradiquinina, los componentes del complemento C3A y C5A, que son denominados anafilotoxinas. El complemento lo vamos a ver en detalle en un momento. Los leucotrienos, el factor de activación de plaquetas, son todos mediadores químicos que producen aumento en la permeabilidad vascular. Después tenemos agentes o mediadores quimiotácticos y activadores de los leucocitos, como son la fracción C5A del complemento, los productos bacterianos, las interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 8, la histamina, los leucotrienos y fibrinopéptidos. Tenemos agentes o mediadores pirógenos como son las interleuquinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral TNF. Tenemos mediadores inductores de dolor, como mencionábamos hoy, es uno de ellos la bradiquinina, asociada al dolor en la inflamación aguda y las prostaglandinas, e inductores de lesión tisular, como son los radicales libres, las enzimas lisosomales, etc. Los químicos de la inflamación están asociados a mediadores producidos localmente en las células, que pueden ser mediadores preformados en los gránulos de secreción, como son la histamina, la serotonina, las enzimas lisosómicas, y por otro lado los mediadores locales de nueva síntesis, como son las prostaglandinas, los leucotrienos, los factores activadores de las plaquetas, los radicales activados del oxígeno, el óxido nítrico, las citoquinas. Pero además, por otro lado, tenemos a los mediadores sistémicos que tienen como fuente principal el hígado y que son volcados al plasma. Ellos son el activador del factor 12 de Hagemann, que se asocia con la producción de quininas, entre ellas la más importante es la bradiquinina, asociada al dolor, como habíamos dicho, y al sistema de la coagulación y de la fibrinolisis. Y por otro lado, mediadores que activan el complemento y que genera una serie de fracciones del complemento que van a tener un papel preponderante en la inflamación, como son las anafilotoxinas C3A y C5A, la C3B y la C5B-A9, que forman el complejo de ataque a la membrana. El incremento en la permeabilidad vascular se debe en un primer momento al aumento de la presión hidrostática intravascular, pero luego sobreviene una pronunciada filtrabilidad del endotelio que puede obedecer a su lesión directa por el agente injuriante, ¿sí? O a efectos indirectos dependientes de los mediadores químicos que mencionábamos hoy, que van a originar una retracción del endotelio y formación de brechas. Las alteraciones de la permeabilidad vascular en la inflamación se pueden dividir en dos fases. En una primera fase, esta está mediada por la liberación de histamina. Es un pico histamino dependiente que dura de 30 a 60 minutos y afecta principalmente a las vénulas. Posteriormente, en una segunda fase, histamino independiente, ¿sí? Es un pico más prolongado, empieza en la segunda hora y puede durar días, y esto depende de otros mediadores químicos, como son las quininas, las anafilotoxinas, los leucotrienos y las prostaglandinas, como vemos en el cuadro. Bueno, aquí vemos nuevamente el pico histamino dependiente y el pico histamino independiente, y ya un aspecto microscópico del tejido infiltrado por células de la inflamación. Y vemos las brechas entre las células endoteliales que marcan el aumento de la permeabilidad vascular. Vamos a hablar un poco sobre el dolor en la inflamación. Hoy decíamos que el dolor es producido por la presión que ejerce el exudado sobre las terminaciones nerviosas, pero además hay un efecto directo de la bradiquinina como mediador químico sobre las terminaciones nerviosas. Y acá en este cuadro vemos cómo la activación del factor 12 de Hagemann va a activar una serie de elementos, por ejemplo, la cascada de las quininas
con generación posterior de bradiquinina, ese mediador químico tan importante que participaba en el dolor, en la inflamación aguda, pero además la activación de esta cascada de quininas activa el sistema de la fibrinolisis con generación de plasmina. Este sistema fibrinolítico nosotros lo vimos en los trastornos de la coagulación y eh, en la normalidad, en la homeostasis, en donde decíamos que teníamos que tener un equilibrio entre lo que eran los fenómenos de coagulación y fibrinolisis en el organismo, y que en cualquier situación en donde uno predominara sobre el otro, teníamos una situación patológica. Bueno, en este caso la activación del factor 12, decíamos que activa la cascada de quininas, pero también activa el sistema de la fibrinolisis, ¿sí? Esto se relaciona también con la activación del complemento, ¿sí? Una de las vías de activación del complemento. Y por otro lado, se activa la cascada de la coagulación con generación de trombinas, ¿sí? Que activa receptores proteasa relacionados a la inflamación aguda, y esa trombina produce fibrina, en definitiva, que va a ser, fíjense, desactivada por la plasmina. Todo es una gran orquesta, decíamos cuando decíamos las características de la inflamación, en donde participan muchos elementos que funcionan todos al unísono como una gran orquesta, ¿sí? Bueno, aquí en este cuadro podemos ver eso. Vamos a hablar un poco sobre las células de la inflamación. Las primeras células de la inflamación que son reclutadas hacia los tejidos dañados son los polimorfonucleares neutrófilos. Estas células tienen por origen la médula ósea y constituyen la primera línea de defensa del organismo en los procesos inflamatorios. Haciendo un recordatorio de los estudios de histología, vamos a ver que miden entre 10 y 12 micrómetros y están llenos de gránulos en sus lisosomas que tienen enzimas. Esos gránulos son gránulos primarios o azurófilos que presentan mieloperoxidasas, lisosimas, defensinas y proteinasas, gránulos secundarios o específicos que contienen colagenasa, lactoferrina, histaminasa, citocromo B. También tienen gránulos de gelatinasas, etcétera. Son células que hacen un viaje de ida, o sea, una vez que salen de la circulación, no retornan y no tienen la capacidad de dividirse. En los tejidos luchan contra el agente invasor, el agente etiológico que está afectando en este caso, y mueren por apoptosis en el tejido. Son las únicas células que salen del torrente circulatorio hacia los sitios de injuria. Y bueno, y tienen, recuerden las características del núcleo, el núcleo multilobulado, típico de los neutrófilos, y es una célula que va a tener como función el eliminar bacterias, virus, hongos, protozoos, cuerpos extraños, algunas células tumorales, ¿sí? Es una célula muy importante, emite pseudópodos, es muy dúctil para pasar entre las brechas entre las células endoteliales y son los primeros soldaditos que salen la primera línea de defensa del organismo en la lucha contra el agente invasor. Otra de las células que pueden llegar a participar en ciertos procesos inflamatorios asociados a fenómenos parasitarios o alérgicos, por ejemplo, son los polimorfonucleares eosinófilos, ¿sí? Que son células que también tienen el núcleo lobulado y que tienen la característica de presentar enzimas como colagenasas, elastasas, una proteína básica mayor que lucha contra la cutícula de algunos parásitos, ¿sí? Son atraídos a sitios por las células cebadas, por ejemplo, tienen histaminasas para la regulación de los procesos alérgicos, aril sulfatasa B contra algunos leucotrienos. Es una célula que en parte regula los procesos. Tienen peroxidasas, etcétera. Otra de las células que pueden llegar a hacerse presentes son los
polimorfonucleares basófilos. Y estos sí están en situaciones, por ejemplo, de procesos alérgicos. Están en muy baja concentración en la sangre. Presentan gránulos metacromáticos de heparina, histamina y serotonina. Tienen eotaxinas para atraer a los polimorfonucleares eosinófilos, como decíamos hoy. Tienen la capacidad de regenerar gránulos. Presentan receptores para la inmunoglobulina E, ahí es donde participan en procesos de hipersensibilidad alérgicos, etcétera. Los monocitos son otras células, son mononucleares, pertenecen al sistema mononuclear fagocítico y cumplen una serie de funciones variadas. Recordamos que pueden llegar a medir entre 15 y 80 micrómetros y están en sangre aproximadamente 1 a 3 días y en el tejido meses. Y tiene la capacidad de reproducirse fuera del torrente sanguíneo. Presenta un núcleo típico arriñonado y va a ser la célula que una vez que salga del torrente sanguíneo va a dar lugar a modificaciones como pueden ser los macrófagos, las células epiteloides, las células gigantes, etcétera. Estos monocitos van a tener como característica importante la fagocitosis. Eh, Son la segunda barrera de defensa, están relacionados a eh, los mecanismos específicos, o sea, colaboran con los mecanismos específicos de respuesta orgánica, producen la fagocitosis y tienen la capacidad de poder destruir gran cantidad de elementos en el campo de batalla. Vemos un macrófago que ha fagocitado un polimorfo nuclear neutrófilo. Los macrófagos son células que pertenecen al sistema mononuclear fagocítico y que derivan de los monocitos sanguíneos, ¿sí? Las células mononucleares en la sangre pertenecientes a este sistema mononuclear fagocítico. Estos macrófagos en los tejidos tienen la capacidad de reproducirse y ante situaciones producir fagocitosis, ¿sí? Y eliminar una enorme variedad de sustancias, factores de crecimiento, mediadores químicos, etcétera, que son muy importantes. En situaciones en donde hay un agente agresor o invasor de muy difícil digestión, vamos a ver en los fenómenos inflamatorios crónicos que los macrófagos tienen la capacidad de transformarse a células epiteloides que mantienen la individualidad pero forman una especie de sinsitio. Se denominan así porque recuerdan a las células epiteliales y tienen como función principal ya no la fagocitosis, sino la secreción de enzimas. Y por otro lado, los macrófagos tienen la capacidad de unirse formando una gran célula gigante, como vemos en la fotografía, sobre todo en lesiones de tipo granulomatosas, vemos estos dos casos de formación de células epiteloides y de formación de células gigantes. Esas células gigantes son multinucleadas, pueden llegar a medir más de 100 micrómetros y de acuerdo a la disposición de los núcleos van a ser denominadas células gigantes de cuerpo extraño o células gigantes de Langhans. Los linfocitos son otras células que participan sobre todo en los fenómenos inflamatorios crónicos. ¿Sí? Ya estas células son células de aproximadamente 7 micrómetros de tamaño, circulan entre la sangre, el tejido linfático y vuelven a la sangre, realizando un verdadero patrullaje, pertenecen a los mecanismos específicos de respuesta orgánica y van a participar sobre todo en fenómenos de infecciones virales, en tumores, etcétera. Desde el linfocito B se generan células plasmáticas, que son células muy particulares, que miden entre 10 y 12 micrómetros, participan en los fenómenos inflamatorios crónicos, tienen la función de sintetizar anticuerpos y la morfología de la célula es muy característica. Tiene un citoplasma bien basófilo, producto de la presencia del retículo endoplásmico rugoso, que es a partir de donde se generan esos anticuerpos, el núcleo en rueda de carro
y una zona que sería la zona en donde estaría presente el Golgi, más pálida alrededor del núcleo. Otras de las células que participan en algunas situaciones de fenómenos inflamatorios son las células cebadas o mastocitos, que son células que están alrededor de los vasos sanguíneos, en el tejido conectivo y en las mucosas, y que presentan en la membrana receptores para la inmunoglobulina E, ya que participan en fenómenos alérgicos y se caracterizan por tener gránulos en su citoplasma de heparina, de histamina y de serotonina, que son gránulos de resíntesis, o sea, una vez que la célula emite los gránulos al exterior, puede volver a sintetizarlos. Son células que pueden proliferar en los tejidos. Las plaquetas son otros elementos que participan, como decíamos anteriormente, en fenómenos de la coagulación, pero también en la inflamación. Recuerden que no son células en sí, sino que son restos celulares que por apoptosis han derivado a partir del megacariocito de la médula ósea y que presentan la capacidad de sintetizar, por ejemplo, el tromboxano, que es un elemento procoagulante muy potente, fibrinógeno, factor de activación de plaquetas, serotonina, etcétera. También son importantes no olvidarse de los fibroblastos que participan en los fenómenos de remodelación, los angioblastos, las células endoteliales, que son células que participan activamente en la inflamación. Dentro de los eventos vasculares habíamos dicho que se produce una movilización de los leucocitos desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de injuria, donde está presente el estímulo, que es el que desencadena el fenómeno inflamatorio. Esas células blancas de la sangre, inicialmente los polimorfonucleares neutrófilos, van a sufrir transformaciones dado por la presencia de selectinas y de integrinas que van a hacer que las células comiencen a marginarse hacia la zona de la pared del endotelio, comience a producirse un rodamiento o rolling y luego una adhesión de la célula para luego adherirse cada vez más en mayor cantidad, que es lo que denominamos pavimentación, producirse la diapédesis porque la célula es atraída por un fenómeno químico, que es la quimiotaxis, por ese estímulo que está produciendo la inflamación. Una vez que la célula sale al intersticio, se dirige unidireccionalmente hacia la zona del estímulo y ahí ejerce la fagocitosis para o con el objetivo de destruir a ese agente. Bueno, aquí vemos en esta fotografía células que están haciendo el rodamiento y la adhesión a los endotelios. Y aquí lo vemos en este gráfico. Siempre ayudados por esas moléculas de adhesión como son las selectinas y las integrinas. Posteriormente la célula, el polimorfo nuclear, por su gran ductilidad, pasa entre la brecha que dejan dos células endoteliales, porque recordemos que hay un aumento en la permeabilidad vascular, y atraviesan y degradan la membrana basal rica en colágeno de tipo 4 hasta alcanzar el intersticio en donde escapan y van directamente por quimiotaxis hacia la zona donde está el fenómeno injuriante. Aquí vemos otra fotografía con células en rolling y en pavimentación y algunas que ya han salido al intersticio por los mecanismos de diapédesis. Hablar un poco de los mecanismos de la quimiotaxis. La quimiotaxis se desarrolla a partir de un gradiente químico desde zonas de baja concentración a altas concentraciones de mediadores, que es donde realmente se encuentra el agente invasor o que generó o desencadenó el proceso inflamatorio. ¿Cómo se movilizan los leucocitos en la inflamación? En general, cuando los leucocitos son estimulados por los factores quimiotácticos, vamos a poner como ejemplo una de las anafilotoxinas, la C5A, se producen rápidamente muchas modificaciones. En menos de 30 segundos la membrana celular comienza a emitir prolongaciones. Y luego los leucocitos adoptan un proceso de polarización que los prepara para la migración. Una porción de la célula va a presentar un pseudópodo, también llamado lamelipodio, que es ancho y libre de organelas y que pasa a ser el polo anterior de la célula en su desplazamiento.
y en el polo opuesto, o sea, en la porción posterior, aparece una cola corta y roma. Esos agentes quimiotácticos se van a unir a los receptores de membrana que están en el polo anterior de la célula, ¿sí? Y se produce un movimiento iónico por la activación a partir de inicialmente la enzima fosfolipasa C, que gatilla la polimerización de elementos contráctiles que están siendo responsables del movimiento y va a originar una hiperpolarización de la membrana. Entonces, este lamelipodio en la porción anterior de la célula se va a unir firmemente a la superficie de deslizamiento y se produce entonces la contracción del citoplasma celular con la movilización hacia adelante del resto de la célula. Seguidamente se despega el lamelipodio, que por el desplazamiento previo de la masa celular va a quedar un poco más adelante, y se vuelve a producir la adherencia de este lamelipodio, y entonces la contracción celular se produce de nuevo y otro nuevo despegamiento y así. De esta forma, el leucocito avanza retando con un movimiento similar al de un caracol. No debemos olvidar que en el interior de los pseudópodos hay una red de filamentos de actina y de miosina. Entonces, la locomoción de esos leucocitos va a involucrar la polimerización de monómeros de actina en polímeros lineales en el borde anterior del leucocito. Entonces se producen polimerización y despolimerización en porciones del citoplasma alejadas del frente de avance. Estos cambios son controlados, por ejemplo, por el ion calcio, que modulan la acción de varias proteínas que regulan a la actina. Entonces, la orientación y la locomoción van a requerir de la unión de factores quimiotácticos a los receptores de membrana. Se produce una degranulación, se forman nuevos segmentos de membrana y se exteriorizan nuevos receptores. Los que ya fueron usados, o sea, los ocupados por moléculas, se van desplazando a lo largo de la membrana hacia la porción posterior de la célula, son internalizados y reprocesados. Es un proceso complejo y continuo, ¿sí? Entonces, se van acumulando de esta manera los leucocitos en el foco inflamatorio. Bueno, inicialmente entonces lo que decíamos es que en horas las primeras células en salir son los neutrófilos. Fíjense que hay un pico entre las 2 y las 10 horas de porcentaje relativo de células iniciales que salen. Ya a partir de las 4 horas comienza a haber una curva de aceleración de salida de células mononucleares que va a ser sostenida hasta 24 horas posteriores. Bueno, otro de los fenómenos interesantes a estudiar es el de la fagocitosis, que hoy mencionábamos a Eli Mechnikov, el ruso que ganó el premio Nobel en 1908 por el descubrimiento de este proceso. Bueno, hablamos de la fagocitosis entonces. Decíamos que este proceso constituye una etapa trascendental en la defensa inespecífica frente a la injuria y en la reparación de los tejidos. Esta fagocitosis, por ejemplo, de una partícula va a involucrar 3 pasos diferentes, pero muy interrelacionados. El reconocimiento y la adherencia del material a la membrana, la ingestión y posterior formación de un fagosoma, y la degradación del material en el fagolisosoma, incluyendo los efectos microbicidas. Los neutrófilos y los macrófagos van a reconocer y englobar material extraño. A veces bacterias. Generalmente los microorganismos no son reconocidos por el fagocito hasta que se encuentran recubiertos por factores humorales que se denominan opsoninas. Las más importantes son la inmunoglobulina G y el fragmento C3b como opsoninas. El fragmento C3b del sistema del complemento. Y en la membrana de los leucocitos está el receptor FcR que se une al fragmento Fc de la inmunoglobulina G o a la fracción C3b del complemento. Entonces,
La unión de la partícula que es opsonizada a este receptor estimula el englobamiento. La célula emite pseudópodos que rodean al objeto a endocitar y lo incorporan a un fagosoma creado por la misma membrana celular. Esta vacuola fagocítica se va a fusionar luego con la membrana limitante de un lisosoma y su contenido lisosomal se va a poner en contacto dentro del fagolisosoma con el objeto que la célula englobó. Durante la fagocitosis, los neutrófilos y los macrófagos van degranulándose. Entonces, hay varios mecanismos que participan en la quimiotaxis. Participan en la fagocitosis y en la degranulación de las células. Todo esto forma parte de lo que se conoce como activación de los leucocitos. Entonces, ¿qué objetivo final tiene esa fagocitosis? Destruir al microorganismo. ¿Cómo lo va a lograr? Por mecanismos dependientes del oxígeno. ¿Por qué? Porque la fagocitosis estimula una explosión en el consumo de oxígeno, glucogenólisis, aumento en la oxidación de la glucosa y producción de metabolitos reactivos del oxígeno. Todo esto constituye lo que se denomina la explosión o estallido respiratorio de la fagocitosis. Estos metabolitos del oxígeno van a dañar a la bacteria. Estos compuestos determinan un daño en la membrana del microorganismo y pérdida de la capacidad para regular el intercambio hídrico, originando el estallido de la bacteria. Estos son todos, se enumeran aquí, los mecanismos bactericidas intralisosomales dependientes del oxígeno. Aquí vemos cómo se forma el fagosoma, la degranulación y activación de la NAP oxidasa para degradar ese fagosoma y posteriormente, después de la participación de las enzimas, la muerte y la digestión de la bacteria. Entonces, en la explosión respiratoria de la fagocitosis se produce un aumento del consumo de oxígeno por la célula, un aumento de la oxidación de glucosa por la vía de la derivación de hexosa monofosfato, se incrementa la producción de agua oxigenada y se genera anión superóxido, que va a producir daño sobre esta bacteria. Bueno, hay mecanismos de liberación de enzimas lisosomales e injuria celular. Vamos a ver que las modificaciones de la membrana plasmática que van a ocurrir en los neutrófilos y en los macrófagos durante la fagocitosis van a determinar la liberación extracelular de los productos lisosomales, enzimas, metabolitos del oxígeno y productos del metabolismo del ácido araquidónico. La acción de todas estas sustancias es responsable del daño tisular que acompaña la inflamación. Entonces, los gránulos citoplasmáticos pueden escapar de diversas maneras. Una de ellas es lo que se conoce como el suicidio lisosomal. En este caso, el potencial destructivo liberado dentro del fagolisosoma es insuficiente para destruir al microorganismo y termina rompiendo la membrana lisosomal con destrucción de la célula y liberación de su contenido. O sea, puede ocurrir lo mismo si se ingieren sustancias fibrinolíticas, por ejemplo. Otra cosa que puede ocurrir es la llamada regurgitación durante la ingestión, en donde el escape puede ocurrir si la vacuola fagocítica permanece constantemente abierta y aún luego de la unión con el lisosoma. Y finalmente los leucocitos pueden encontrar material extraño imposible de fagocitar debido a su gran volumen. Por ejemplo, una bacteria atrapada en una malla de fibrina o complejos inmunes en una superficie lisa. Entonces, en este caso, el reconocimiento y la adherencia del material desconocido inicia los movimientos de la membrana y de los lisosomas. Y al no poder realizarse la formación del fagosoma, el contenido de los gránulos es arrojado sobre el elemento indeseable, ¿sí?
Entonces, todas estas enzimas líticas liberadas actúan desintegrando el material extraño, pero además termina lesionando también a las estructuras tisulares adyacentes, ¿sí? Eh, bueno, todo este mecanismo tiene un rol central en algunas enfermedades de base inmune, ¿sí? Como por ejemplo en las glomerulonefritis. Bueno, vamos a hablar un poco del sistema del complemento. ¿A qué llamamos sistema del complemento? A un grupo de proteínas plasmáticas que actúan en cooperación con los anticuerpos. Es una cascada de reacciones enzimáticas que terminan por atacar paredes celulares, o sea, complementan el trabajo de los anticuerpos en el proceso de destruir bacterias. Este sistema de complemento está compuesto por un grupo de aproximadamente 25 proteínas y glicoproteínas que son sintetizadas fundamentalmente por el hígado y también por los monocitos y los macrófagos, y que estas proteínas se van a encontrar en el suero de todos los cordados e intervienen en los mecanismos de defensa de los individuos. Principalmente el complemento cumple tres funciones en el organismo. En primer lugar, a través de la activación de los componentes produce la lisis directa de células, bacterias y virus envueltos. Y durante su activación se generan fragmentos proteicos que cumplen las otras dos funciones. La segunda se conoce como opsonización, y ya en parte lo vimos. Son fracciones de complemento que se van a adherir a bacterias, virus, parásitos y hongos, donde son reconocidos por receptores específicos de las membranas de estas células, facilitando la ingestión. Y la tercera función la ejerce sobre la regulación de la inflamación y de la respuesta inmune, porque los fragmentos solubles generados durante la activación del complemento producen la degranulación de los mastocitos y la contracción del músculo liso, inducen quimiotaxis, aumentan la producción de metabolitos del oxígeno, la adherencia de las células y regulan la respuesta inmune. Estas son todas funciones del sistema de complemento actuando en la normalidad. Bueno, y vamos a ver que cuando se activa el complemento, la reacción que se produce es una reacción en cascada, ¿sí? Generándose distintas fracciones del complemento. Una de las vías de activación es la llamada vía clásica. En general, el sistema de complemento se activa por tres vías diferentes. La vía clásica, que se inicia cuando se une el complejo antígeno-anticuerpo. La vía alternativa, que es iniciada por ciertas estructuras de microorganismos. Y finalmente la vía de las lectinas, que comienza con la unión de la lectina a carbohidratos de la superficie de los patógenos. Estas vías difieren en los mecanismos de activación, pero las tres vías tienen un camino final común que culmina con la generación de un complejo de ataque de membrana común. Bueno, aquí vemos la activación de la primera fracción de complemento, que es la C1QRS. Estas fracciones van a ir generando otras en reacciones en cadena. Vamos a ver cómo se van generando, por ejemplo, la fracción C2, C3. Aquí vemos la vía clásica, o sea, la unión de un antígeno con un anticuerpo, o la vía alternativa, que es cuando aparecen superficies de ciertos patógenos como iniciadores, que ambas convergen en la activación de la fracción C3 del complemento. O sea, tanto la vía clásica como la alternativa activan la fracción C3. A partir de esa fracción C3 sigue la reacción en cadena, se van formando distintas fracciones, C4, C5, 6, 7, 8 y 9, hasta que se forma el denominado complejo de ataque de membrana que mencionábamos hoy, en inglés la sigla es MAC, que va a crear este complejo, se va a encastrar en la membrana
y va a crear desbalances osmóticos que van a hacer que la célula en donde está ese agente termine destruyéndose por lisis. Aquí vemos, por ejemplo, la opsonización. Recuerden que la fracción C3b era un potente opsonizante para la fagocitosis. Las fracciones C3A y C5A, recuerden que son denominadas anafilotoxinas y que producían un aumento importante de la permeabilidad vascular y estimulaban a la quimiotaxis. Bueno, y aquí vemos el complejo de ataque de membrana final que va a producir pérdida de contenido celular a través de la formación de este canal transmembrana o complejo de ataque de membrana C5-C9. Los componentes del complemento que intervienen en la inflamación. Bueno, nombrábamos a la C3A y a la C5A como generadores anafilotoxinas que aumentaban la permeabilidad vascular, estimulaban la liberación de histamina por los mastocitos. Y la C5A producía la quimotaxis o quimiotaxis de neutrófilos. C3b era muy importante como opsonizante, ¿sí? Y los complejos antígeno-anticuerpo C3b producían la liberación de enzimas lisosomales, agregación plaquetaria, quimiotaxis de monocitos, transformación de linfocitos B, etc. Bueno, hablamos también de los metabolismos del ácido araquidónico. Decimos que el ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado que se ingiere en la dieta o se transforma del ácido linoleico y se encuentra esterificado con los fosfolípidos de las membranas. Se libera de las membranas por estímulos mecánicos, físicos, químicos u otros mediadores, por ejemplo como la C5A, que activan las fosfolipasas. Los metabolitos de este ácido se sintetizan en los cuerpos lipídicos del citoplasma a través de dos enzimas principales, las ciclooxigenasas y las lipooxigenasas. Las ciclooxigenasas terminan formando prostaglandinas y tromboxanos, mientras que a partir de la vía de la lipooxigenasa se forman leucotrienos y lipoxinas. Bueno, acá tenemos el ácido araquidónico y las dos vías, tanto de la lipooxigenasa, que genera leucotrienos involucrados en la vasoconstricción, la broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular y la quimiotaxis, y por otro lado, los derivados de la vía de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, que producen agregación plaquetaria y vasodilatación, y los tromboxanos, recuerdan que eran las sustancias agregantes plaquetarios más potentes, producen agregación de plaquetas y vasoconstricción. También otras prostaglandinas producen vasodilatación y potenciación del exudado. ¿Cómo termina la inflamación aguda? Termina mediante la resolución, y aquí el macrófago tiene un rol central, ¿sí? Porque hoy decíamos que se ocupa no solamente de la fagocitosis, sino de la eliminación de muchos factores de crecimiento que van a estimular la reparación de esa zona dañada a través del mecanismo inflamatorio. Esos factores de crecimiento pueden ser, por ejemplo, factores de crecimiento de fibroblastos para que se genere tejido conectivo, o factores de crecimiento de los endotelios para que se generen nuevos vasos. Y a través de los fenómenos de fagocitosis, eliminación de los restos indeseables que queden luego del proceso inflamatorio. Acá vemos en esta fotografía algunas células de tipo macrofágicos bien característicos, con los núcleos arriñonados, el citoplasma acidófilo, y con la morfología y tinción característica de los macrófagos. ¿Cómo vamos a clasificar al proceso inflamatorio? Lo vamos a clasificar según el criterio evolutivo, según el criterio morfológico y según la nomenclatura. Desde el punto de vista de la evolución de la inflamación será hiperaguda cuando se desarrolla entre minutos y horas. Será aguda cuando la evolución va desde un día hasta 7 días.
subaguda cuando pasa de los 7 días y ya avanza hasta los 15 días. Y será una inflamación de curso crónico cuando tome semanas a meses. Desde el punto de vista del criterio morfológico, las inflamaciones serán de tipo alterativas, en donde predomine la necrosis sobre la formación de exudados, de tipo exudativos, cuando sea bien característica la presencia de determinado exudado con determinada característica física, proliferativos cuando prolifere el tejido conectivo y no proliferativos cuando sea una inflamación crónica sin proliferación de conectivo. Desde el lado de la nomenclatura tendremos que pensar en el órgano afectado, por ejemplo, si el órgano es la tráquea, la denominación será traqueitis. Tendremos que pensar en el tiempo de evolución y en el tipo de exudado presente. ¿Qué tipos de exudados podemos tener presentes en un proceso inflamatorio? Tenemos varios tipos de exudados, de acuerdo a las características. El exudado puede ser seroso, puede ser catarral o mucoso, en donde predomina el mucus, exudado fibrinoso, en donde predomina la fibrina, hemorrágico, donde predomina la sangre, purulento o supurativo, aquí lo que predomina en este exudado es el pus, y podemos llegar a tener combinaciones, como es el ejemplo de los exudados fibrino-purulentos, en donde hay fibrina y pus. El tipo de exudado presente va a depender del agente inductor, de la evolución del proceso, de la especie afectada, del órgano que esté siendo afectado y del estado de las defensas orgánicas. En este cuadro podemos ver que en la inflamación aguda los fenómenos vasculares y celulares son muy característicos. En la inflamación crónica los fenómenos vasculares y celulares comienzan a ceder y empieza a haber proliferación de histocitos, de fibroblastos, de angioblastos. Predominan, si hay alguna célula de la inflamación crónica, los linfocitos y células plasmáticas, y ya no hay en el último proceso, en el proceso de cicatrización, predomina sobre todo la formación de fibras y bajan todo tipo de componentes celulares en su formación. Ya no hay más exudación, ni hiperemia, ni granulocitos. Vamos a analizar entonces la inflamación de tipo serosa, el exudado seroso. Tiene como característica ser transparente, translúcido, casi como agua, y predominantemente compuesto por proteínas. Se ve muy fácilmente en las mucosas y en las serosas, como vemos en este intestino y en esta nariz de este niño. En el caso de las inflamaciones catarrales, el exudado presente será mucus, derivado de las células caliciformes. Es muy característico en el área geniturinaria, en el área respiratoria, en el área digestiva, en donde las células caliciformes son abundantes. Otro tipo de exudado que podemos tener presente es el exudado fibrinoso, que es bien característico de los bovinos, porque los bovinos tienen una concentración de fibrinógeno muy alta en sangre. Entonces, la gran mayoría de las veces, el tipo de exudado que manifiesta el bovino es el fibrinoso. Este tipo de exudado lo vamos a ver, por ejemplo, en las reticuloperitonitis traumáticas, cuando aparece un elemento extraño que es ingerido por el animal, que perfora el rumen, perfora el diafragma y llega hasta el pericardio. Y ahí, en el interior del pericardio, produce exudado de tipo fibrinoso. Este es otro ejemplo de inflamaciones fibrinosas que a veces están muy presentes en la zona de pulmón y pleura en los bovinos, y se producen estas bridas que se denominan sinequias, que se rompen fácilmente. Acá se ven otros ejemplos de inflamación fibrinosa con el aspecto de las redes acidófilas de fibrinas en donde quedan atrapados células de la inflamación y el aspecto típico exterior de la fibrina seca. Otro tipo de exudado es el
exudado purulento supurativo, que está compuesto por pus. El pus es una mezcla de bacterias vivas, bacterias muertas, polimorfonucleares vivos y muertos y restos del tejido, que tiene una característica muy particular dependiendo de la especie animal de la cual se trate, en la cual esté este exudado presente. Es típico este exudado de los abscesos que son acúmulos de pus en una cavidad neoformada, como son, por ejemplo, en este caso, estos acúmulos de pus en el hígado, en el encéfalo, estos microabscesos en el área renal, ¿sí? Y si no, podemos tener otro acúmulo de pus en cavidades preformadas, que son los que denominamos empiemas, que son acúmulos de pus, por ejemplo, en la cavidad uterina, que se denomina piómetra, o en la cavidad torácica, denominado piotórax. Aquí vemos cuernos uterinos llenos de pus en el caso de una piómetra. Recuerden entonces que este material que está presente en el pus es producto de una necrosis de tipo licuefactiva, con una participación muy importante de enzimas. El color del pus va a variar de acuerdo a la especie, decíamos hoy. En el bovino, el cerdo y el equino es gris amarillento, en las aves es blanco y muy denso, en los carnívoros es de un color marrón achocolatado, en el gato es amarillo y en el conejo es blanco cremoso. Y va a depender entonces no solamente de la especie animal de la cual se trate, sino tal vez de qué agente etiológico esté presente en ese pus. Por ejemplo, si el germen que está presente es la Pseudomonas aeruginosa, el pus será verdoso. En general, el pus tiene un olor nauseabundo. Estos son otros ejemplos de inflamaciones supurativas o purulentas, aquí por ejemplo en hígado, y acá en la presencia de una pústula, o sea, una elevación circunscripta en la piel que tiene en su interior material purulento. Entonces, como decíamos hoy, que el color y la consistencia va a depender de la especie, ¿sí? Aquí vemos los bovinos, cerdos y equinos gris amarillento, en el perro marrón chocolate, es muy típico, gato amarillento, conejo blanco cremoso y en las aves blanco con consistencia densa. Y como decíamos, y en el caso de estar presente una Pseudomonas aeruginosa, la coloración del exudado purulento será verdosa. Aquí vemos el ejemplo de un absceso cutáneo en la cabeza de un canino. Y otro ejemplo de un empiema, un piotórax en el interior de la cavidad torácica en un gato. Aquí vemos otros ejemplos de exudado purulento en la cavidad pericárdica. Un caso de un absceso en corazón, bien circunscripto. Abscesos hepáticos, que en la mayoría de las veces son producidos por gérmenes que vienen desde el intestino a través de vena porta. Y este es un ejemplo, esta fotografía de microabscesos por la presencia de un agente que es la Listeria monocytogenes en el sistema nervioso central, con presencia de gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos. Este es el aspecto de un preparado de citología en donde vemos los polimorfonucleares neutrófilos muy nítidos, con la morfología muy marcada, con los núcleos lobulados. Podemos dar como diagnóstico que en realidad el exudado es purulento y está presente una infección cuando el número de leucocitos supera los 1500 por microlitro. El aspecto de un preparado de citología es mucho más claro que observar los polimorfonucleares neutrófilos en un preparado de histopatología. Aquí vemos otros ejemplos de presencia de polimorfonucleares neutrófilos. Aquí vemos un exudado fibrino purulento, varios neutrófilos, exudados purulentos.
Otro ejemplo de exudado fibrino purulento, en donde no solamente ya encontramos neutrófilos, sino que también se hacen presentes macrófagos. Fíjense, ya han comenzado a invadir el absceso a los macrófagos, como esta célula, esta. En otros casos, el tipo de exudado que se presenta es hemorrágico y aquí el fenómeno de diapédesis con pasaje de glóbulos rojos al intersticio es muy marcado. Esto se ve en muchas situaciones en fenómenos de tipo parasitarios, como son, por ejemplo, en el caso del ancilostoma canino. La localización de un proceso inflamatorio podemos tenerlo a nivel focal, que haya una inflamación bien focalizada en un área del órgano. Podemos tener lesiones multifocales, o sea, multiplicadas estas lesiones, localizadas pero múltiples en distintos lugares del órgano. También podemos tener una lesión extensiva localmente, o sea, localizada en un área particular del órgano, o en otras situaciones la llamada lesión difusa, en donde todo el órgano está afectado. Lesión difusa. Si hablamos de la patología comparada de la inflamación, podemos ver que en organismos inferiores vamos a ver que los procesos inflamatorios son diferentes. En esponjas, elenterados y vermes se produce la proliferación de células alrededor de un cuerpo extraño. Eso es a lo que se limita el fenómeno inflamatorio. En anélidos proliferan células y se encapsula con una cápsula de tejido conectivo. Insectos y cangrejos desarrollan células sanguíneas con intensa actividad fagocitaria. En los moluscos la circulación sanguínea está muy bien desarrollada y se producen fenómenos de migración y fagocitosis hacia la zona del agente injuriante. Y en vertebrados el sistema inmune está muy bien desarrollado. En el caso de la inflamación hay ciertas particularidades que van a depender de la especie en animales domésticos, pero también en animales de laboratorio. ¿Qué evolución puede tener el proceso inflamatorio? Que se produzca resolución, o sea que la injuria sea finalmente destruida, se produzca la remoción del exudado y se produzca la regeneración o cicatrización de áreas dañadas. En el caso de la regeneración, restitución ad integrum con restitución por el tejido original, y en el caso de cicatrización, reemplazo del tejido original dañado por tejido conectivo. Otra cosa que puede ocurrir es la muerte por septicemia, en donde los gérmenes ganan el torrente sanguíneo y vencen a las defensas orgánicas del individuo. Otra posibilidad es la formación de abscesos, como vimos ya, o de empiema. Y también puede ocurrir que se produzca evolución hacia una inflamación subaguda o crónica, o sea, si está presente el germen en el tiempo, puede tener la posibilidad de fases de reactivación con formación de una inflamación crónica activa, en donde el germen periódicamente va multiplicándose y reactivando la inflamación, apareciendo nuevas respuestas agudas. Pero el fenómeno inflamatorio es un fenómeno complejo, dinámico, como ya vimos, que implica múltiples factores, que funciona al unísono y que sirve para la defensa del organismo.